Miren, estamos en tiempo de campaña política, ¿cuántos alaban? Y a esa joven talentosísima que dirigía, que se llama Judío Rivera, como a mí me encanta la política. La buena política, no necesariamente la partidista, pero el asunto de servir, el asunto de hacer la gente feliz, el asunto también del poder. Y sepan algo, el poder se da en los partidos políticos y el poder se da en los hogares. La persona más sagaz, políticamente hablando, que yo he conocido en mi vida, se llama mi hija Andrea Esther Miranda. Como hija del medio, es muy sagaz, muy sagaz. ¿Dónde lo aprendió? Yo no sé. De mí no lo aprendió. A lo mejor de la vida, a lo mejor de observar. Pero ver, es decir, cómo tú influyes en la gente, cómo se maneja este asunto del poder. Así que cuando hablamos del poder o de los lideratos, etcétera, podemos verlo también desde esa óptica, de la óptica de que el asunto de la política no necesariamente se da en el gobierno, se da en muchos lugares, esa interacción que se da entre los seres humanos y su influencia. Entonces, ¿qué mejor manera que empezar a hablar de ese texto de Juan, que de esta óptica de un tipo en ustedes hablaron? Y aunque no lo planifiqué, pero cuando lo cantamos me di cuenta que es maravilloso, porque es una reflexión que yo llevo ya hace cerca de año y medio haciendo en mi vida a nivel personal. Ese último verso, el segundo, después del coro, que sería el tercero, mirando el último previo, no importa cuál sea el camino que se nos depare el nacer, que de tus manos partimos, Señor, y a ellas debemos volver. Yo no sé quién escribió este himno, ¿quién ustedes saben? No. Dice SM, ¿qué quiere decir SM? ¿No? No saben. Ok. Bien. Yo soy de las personas que creen, no porque yo me lo inventé, porque he escuchado a gente que he reflexionado en la Biblia, particularmente en los evangelios, Jesús, que nosotros no somos tan felices en la vida si nosotros miramos que si nosotros queremos espiritualizar nuestra humanidad. Lo que nosotros cantamos afirma que nosotros venimos de Dios y volveremos a Dios. Si yo creo eso, yo puedo pensar a lo mejor en algo distinto. Yo puedo decir, contra. ¿Qué tal si yo reconozco que soy espiritual y trato de humanizar mi espiritualidad? Es decir, afirmar que soy un ser espiritual que humaniza su espiritualidad. Y te dirá, pastor, lo perdimos en el espacio. Te dirá, ¿quién? Hay que decirle a Carlitos Terón que no vuelva a invitar a este hombre a predicar la iglesia. Piensa un instante. Si yo, que se me hace tan difícil perdonar a alguien, se me hace tan difícil porque lo que a lo mejor dice mi experiencia de vida es que yo no tengo, ¿por qué? Porque yo soy malo por naturaleza, porque yo arrastro la naturaleza caída de Adán, porque somos pecadores naturalmente y se le da demasiado énfasis a los asuntos que tienen con el pecado, con las cosas que destruyen. Si yo parto de ahí, si yo parto de esa realidad que en parte es cierta, pero en parte no, si yo parto de esa realidad, entonces yo le voy a dar demasiado énfasis a esos elementos de carencias que me hacen a mí la vida un poco más difícil. ¿Me sigue hasta ahí? Bien. Si yo vengo de Dios. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, Cristo está cerca, pero cerca no es la palabra, es accesible, es lo que quiere decir la palabra en accesible. Si yo creo que Dios es mi ayudador, es mi ayuda, que es la palabra que aparece en Génesis, es haciendo referencia a Eva, la de ayuda idónea. Y dijeron que ese texto era el que hacía que el hombre fuera superior a la mujer, porque es ayuda, pero esa misma palabra hebrea aparece en los salmos haciendo referencia a Dios, así que se resolvió el asunto.
si yo creo que Él está accesible a mí, si yo escucho con Jesús que dice, oye, cosas mayores que las que ustedes hacen, yo haré. Es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador. Nosotros creemos que tenemos el mismo poder del Espíritu Santo, el mismo poder de Cristo en el Espíritu. ¿Sí o no? Si eso es así, la fuerza que llevó a Jesús a decirle a la gente que estaba en la cruz, perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen, es la misma fuerza o el mismo poder que tengo yo. ¿Es o no es? ¿Sí o no? El apóstol Pablo después reflexiona, mucho antes que los evangelios, porque se escribe antes, dice, oye, Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente, citando la versión de la nueva versión internacional, se rebajó voluntariamente tomando forma de siervo y haciéndose siervo semejante a los hombres, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y todos ustedes conocen ese texto al dedillo. Eso quiere decir que yo puedo entonces mirar la vida distinta, porque si yo pienso que vengo de Dios y a Él volveré, y soy una persona espiritual, Jesús, Dios decide hacerse visible por medio de Jesucristo, oye, pues porque yo le doy más énfasis a esa, escuche bien, a esa naturaleza espiritual que hay en mí. A esa naturaleza espiritual que hay en mí, naturaleza espiritual. ¿Por qué yo no cojo ese ser divino que está en mí y lo humanizo? No fue eso lo que hizo Jesús. Se humanizó. Mi conciencia de espiritualidad me permite a mí ser mucho más poderosa. Ya aclaré, ¿verdad? Cuando hago femenino es la persona. Me hace mucho más poderosa de si yo comenzara mi vida, a pensar sobre mi vida, resolver los problemas de mi vida, a buscar lo que fuera en mi vida, si yo me hiciera consciente, no de que yo arrastro el pecado de otro, sino de que yo vengo de Cristo, vengo de Dios y a Él volveré. Entonces, si me hacen algo, es más fácil perdonar. ¿Por qué es más fácil perdonar? Porque la fuerza de mi vida, la razón de mi vida, el objetivo de mi vida es esa realidad espiritual que es Dios y celebrar algo. ¿Se entiende? Así que de ahí para. Yo he descubierto que la vida así es más fácil. Me ofendo menos para la crianza, niño. Porque mira que a uno le dan coraje cuando cría, cuando jalaba. Ya no me dan ni un coraje. Sí, Pepe. Claro que me dan coraje, pero los cuando es mejor. Fíjense, ¿por qué? Porque las cosas que uno le da importancia son otras. Vamos a hablar de iglesia. Vamos a hablar de Jesús y ese liderazgo de Jesús. Mire, Jesús es nuestro líder por excelencia. Yo lo creo y usted lo cree, ¿verdad que sí, hermano? Y en ese texto vemos un examen que podemos hacer de Jesús pensando en el tiempo político, los líderes políticos de este país, pero no solamente los líderes políticos, también yo ejerciendo la política en las diferentes experiencias de vida en las que yo me muevo. Amén. Miren, en ese texto que leímos, que leyó algún hermano, alguna hermana, no sé quién fue que leyó el texto. ¿Quién leyó? María Judith, que leyó María Judith. Nosotros podemos ver, dentro de las muchas cosas que podemos ver, 3 o 4 que hace Jesús. La primera es, en el verso 5, que Jesús se ocupa de la necesidad de las personas que vienen. Dice el texto, está celebrando la Pascua, y cuando dice 3 veces, en otro evangelio es solamente una. Así que el momento es el recuerdo de cuando Dios rescata al pueblo de Israel de su esclavitud y lo libera políticamente. Así que la liberación es literalmente política, lo está liberando de la esclavitud, lo está sacando para llevar a una tierra que Él le mostrará. Allí viene toda esa situación del desierto, allí
se queja, esa gente ingrata, porque se cansaron del maná. Todo el mundo quería pechugas de pollo. Se cansaron del pan. Querían pollo, querían pizza, querían mofongo. ¿Qué era ahí? No puedo hablar de comida, porque me está dando hambre. Moisés se molesta. Moisés va donde el Señor. Oye, ¿qué? La gente tiene hambre, ¿qué le voy a dar de comer? Y ahí sale el Señor, le envía las pechugas, le envía la pizza, le envía un mofongo hasta que se harten. Y ahí usted conoce la historia, yo no voy a contar mucho más, pero se mueren unos cuantos comiendo. Ustedes saben que el maná no se podía almacenar, ¿verdad que sí? Se almacenaba. Así que se celebra la Pascua en ese momento. Mucha gente va a escuchar a Jesús porque ya había escuchado de sus señales milagrosas. Llega este momento, mucha gente lo escucha y dice el texto que habían miles de hombres. Aquí en la palabra hombre es varón, no es antropos, es Andrés. Así que naturalmente tenía que haber más personas allí. Probablemente había familia, estaba el papá, estaba la mamá, estaban los hijos, las hijas, así que tenía que haber mucha más gente de la que menciona el texto. En ese momento está Jesús. Y Jesús como líder, vamos a Jesús como líder, miren que se va desarrollando, como líder, pregunta lo que pregunta en el verso 5. ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? ¿Dónde vamos a comprar? Le responde Felipe y Jesús le dice, después vamos a ir a Felipe y Andrés, pero Jesús le dice, díganle a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Primer examen para un líder, se ocupa de la necesidad de los demás. Si usted ve un político que no se ocupa de la necesidad de los demás, por más solidario que usted sea a esa línea política, a esa línea partidista, si algo necesita este país es un líder que se ocupe de la necesidad de los demás. Ve a alguien que necesita y no busca lucrarse, busca ver cómo puede atender la necesidad de esa persona y lo hace de forma elegante. Había hierro en aquel lugar donde dice el texto, eso es importante. Y él le dice, miren que se sienten. Oye, ¿a qué imagen les recuerda eso? Hierba, siéntate. Si tú estás parado 5 horas escuchando eso, tú eras como Fidel Castro, yo me imagino. Aunque ahora el discurso es menos, cuando no había televisión, todavía era. Y usted está parado todo ese tiempo. Tiene hambre. Yo le pregunto, ¿usted se quisiera sentar? Jesús, mándenlo a sentar. Se sientan en ese pasto verde. Había mucha gente. Dígame, por favor, ¿qué imagen le recuerda a usted ese centro? Le recordaría. El Salmo 23, verso 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Primer test para un libro: que lo que tú traigas se ocupe de la necesidad de nuestra nación. Y hazlo de manera que me haga descansar. Si alguien a usted le invita al descanso, ¿cómo usted se siente? Bien, descanso. Así que prepara un escenario acogedor. Yo no he visto gente que dice, yo digo las cosas que a mí me dé la gana y no que resuelvan. ¿Los he escuchado? Yo sé que aquí no los hay, pero yo los he visto. En mi propia familia los hay. Yo a veces he sido así. Pero el asunto es que aquí Jesús mira la necesidad, pregunta para que los discípulos ahí se confundan un poco, sabe la que hay, identifica
que se acomoden bien chévere, y entonces él pide, ¿qué es lo que hay? 5 panes y 2 peces. Otra, tú puedes alimentar 5,000 o más personas con 5 panes y 2 peces. ¿Sabes qué? No puedes hacerlo. Yo les pregunto, a ustedes me pregunto a mí, ¿ustedes no hubiesen reaccionado igual que los discípulos de aquel momento? ¿A quién se le ocurre que tú puedes alimentar a alguien con 5 panes y 2 peces? No puedes, yo no me como 5 panes. Y me quedo mirando para el lado. Pero eso soy yo sé que ustedes no. Así que es ilógico pensar en eso. Así como era ilógico pensar que Dios enviara maná y codornices. Así como ilógico pensar que se abriera el mar, pero así de ilógico como que Jesús tocara a alguien y esa persona fuera sanada. Así de ilógico que alguien tocara el manto de Jesús y esa persona fuera sanada. Así de ilógico como cuando Jesús sana nuestra vida. Así de ilógico como aquel que sana de leucemia. Así de ilógico como cuando mis padres estaban en la madrugada caminando por una noche oscura en las montañas de San Sebastián, mi padre borracho, y de repente aparece un rostro blanco, y cuando ese padre mira para atrás, lo cabello rico. Eso es ilógico. Eso no hay, la razón no puede comprender eso. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? De ser espiritual no es ser partir de la espiritualidad o partir de la humanidad. Si yo descubro que puedo humanizar lo que ya yo tengo en mi equipaje, yo puedo pensar que lo imposible puede ser posible. Y que un liderato puede ayudar a que lo que es imposible puede ser posible. Dígame, ¿no conocemos historias en el mundo entero? ¿Y por qué se ocurre en el mundo entero no puede ocurrir en Puerto Rico? ¿Por qué nosotros estamos destinados a pensar que porque por los aspectos negativos de nuestra cultura, nosotros pensamos que no podemos seguir adelante? ¿Qué le pasa al equipo de baloncesto, que es el equipo nacional de baloncesto, que es el equipo de los por poco? ¿Cuántos vieron el juego? ¿Cuántos salieron decepcionados de ese juego? ¿Cuántos necesitan pedir perdón a Varela por haber pensado mal? Yo lo odié en ese último cuadro. Después pedí perdón, pero en ese momento me dio mucho coraje porque estábamos a punto, ¿verdad que sí? Estábamos a punto, es posible. Y lo llevamos a un asunto quizá un poco trivial como el deporte. Yo creo que no lo es, pero para cada persona no puede ser. Pero mire, para la vida misma. ¿Acaso no hay países que antes eran países donde había mucha pobreza y hoy no lo hay? Reflexionaba yo con una dominicana hoy en una mesita de esperanza que tenemos en la Loma, y va gente que tienen adicciones o deambulantes y van allí, y es una actividad muy bonita que se hace. Y fui allí un momentito y estaba hablando yo con una pareja donde él es puertorriqueño y ella es dominicana. Y entonces otra persona empieza a hablar de que en estos días cogieron una yola, creo que 800 dominicanos o algo así, y sale la otra hermana mayor de edad que se le levanta ese prejuicio y ese discrimen y dice: ya mismo nos vamos a quedar en Puerto Rico con los dominicanos y no va a haber más puertorriqueños. Aquí hay muchos dominicanos en esta zona, ¿sabes? ¿Cuántos son dominicanos? Hay muy pocos. Metan los dominicanos para acá para que hagan mangú y los pueblitos sean merengues. Un poco de movimiento para ayudar el pueblo, ¿verdad? Y yo le decía al grupito que estaba ahí, que es esta hermana que yo quiero mucho, pero tiene una lengua que le llega a Pekín. Y yo le decía: mira, ¿tú sabes qué? Mirando a todo el mundo, que hubo un tiempo en el cual los puertorriqueños iban a Santo Domingo a buscar trabajo. Y en República Dominicana el crecimiento dice que está entre el 5 y el 7%. Y la economía dominicana tiene ha tenido un crecimiento sostenido de entre 5 y 7% anual. ¿Usted sabe cuánto es el crecimiento económico en Puerto Rico? Le dije yo, siendo conservador, negativo 1%. Por favor, no le hagamos engaño. ¿Usted cree que este país no puede ser mejor? Claro que no puede ser. ¿Usted
cree que este evento de la multiplicación de los panes y los peces se puede dar? Pues el liderazgo tiene que reflejar eso, estar consciente de la real necesidad de los demás. ¿Y cómo usted descubre eso? ¿Qué líder político este gobernante ha salido de la gobernación con menos ingresos de los cuales entró? Un test sencillo. Ahí lo dejo, no voy a decir nada más porque después no me invitan más. Pensar en la necesidad de los demás y crear un espacio adecuado para eso. Entonces, en tercer lugar, miren lo que hace el maestro, aquí esta fórmula eucarística, esa palabra eucaristía que me fascina. Quiere decir gracias, gratitud. Toma el pan, da gracias y lo reparte. Yo estuve hace unos años atrás en mi iglesia Fuente de Agua Viva. En otras iglesias yo doy ejemplo, pero no digo la iglesia. Pero como aquí me siento en casa, pues lo digo. ¿Tú me estás grabando? Después lo edito. Pero mira, mi mejor amigo en aquel tiempo iba a esa iglesia y un día yo me fui con él hace muchos años ya. Y el predicador, que no era fondo, en serio, no era él, era otro, no lo voy a decir. Él comienza a hablar de la parábola del joven rico. Usted sabe que la parábola del joven rico, Jesús hace un juego de palabras con el chaval. Le dice, mira, obedece, etcétera, yo he cumplido todo de la 1 a la 10. Y Jesús lo coge. Acuérdense que Jesús quiere resaltar la inclusión de los que no son aceptados socialmente. Y este joven rico era un ejemplo. Esa obediencia a veces fría que nosotros tenemos que no nos permite amar. Entonces le dice, él está diciendo, mire, Jesús le dice al joven rico, pues es el contexto extremadamente capitalista que tiene esa teología. Le dice, el predicador dice, Jesús le dice, coge lo que tienes, todo lo que tienes, y dame para los pobres. ¿Eso dice el texto? No. ¿Qué dice el texto? Lucas. Es tan torpe, no me importa que esté grabando, que se atreve a poner un texto de la teología de Lucas que es todo lo contrario. Y le pone en boca de Jesús algo que Jesús no dice, que eso es una poca vergüenza. Como poco. Mire, todos somos pecadores, ¿verdad que sí? Pero hermano, una cosa como esa es indigna. El mínimo de respeto no tiene que tener esta palabra. Así que estudiar. ¿Qué está diciendo ese hombre? Lo mismo que dijo Judas cuando se puso a mirar a María echando ese perfume caro sobre los pies de Jesús. Oye, si esa mujer supiera lo caro que es ese perfume, que lo podríamos vender y coger los chavos para repartir a los pobres. Y el mismo texto de Juan dice, pero lo decía porque quería coger su grasita para él. ¿Cuántos alaban? Para eso. ¿Qué les quiero decir con esto? Jesús, nuestro líder, coge lo que hay, 5 panes y 2 peces de un muchacho, da gracias, Eucaristía, la gratitud, y lo parte y lo reparte a los demás. Un líder que no tenga esa conciencia no nos va a traer a nosotros nada bueno. Olvídense, no lo va a hacer. Usted va a votar consciente de que esa persona no lo va a hacer, de que no se sienta decepcionado. No lo va a hacer. Hermano, nosotros queremos algo más. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conocido a un Cristo de poder, pero un Cristo de amor y de servicio. Pues ¿por qué nos vamos a conformar con menos lo que yo entiendo? Si hemos visto uno que ha sido capaz de limpiarme, de inspirarme en la vida, ¿por qué para nuestro país, para el lugar donde Dios nos ha puesto, vamos a desear algo que sea menos? Nosotros hasta decimos que Dios quita, pone, ¿no? Que Dios pone y quita reyes, con una ingenuidad tremenda.
Si no es capaz de compartir lo que tiene, olvídese. No me metamos en el truco de que voy a trabajar sin cobrar un centavo. Claro, no cobran porque están hartos con una pensión grande. O dígame usted que Ferrer, con todo respeto que lo digo, yo creo que es una persona que hizo su aportación en este país, pero que Ferrer, por no cobrar mientras era gobernador, se hizo más pobre. No. O dígame usted que cualquier gobernante lo que recibe de ingresos son los 5.000 o 6.000 y pico de pesos mensuales. Óigame, casa, agua, luz, comida. Póngale 100 ahí a ver cuánto suba. Para mí se suelta. Por eso es que en el sistema capitalista nosotros somos engañados pensando que porque una persona dice no voy a cobrar, mira para allá no va a cobrar, que bueno es, por favor. Y a veces personas que tenemos otro criterio caemos en ese mismo discurso. El otro día Juan Rosario, profesor Rosario electo, ¿verdad? A la Junta de Directores de la Autoridad Eléctrica. Y él decía, yo no voy a cobrar la dieta. Mire, ¿por qué no va a cobrar la dieta? O sea, ¿por qué no vas a cobrar la dieta? No tienes derecho a esa dieta. Si alguien se ha sacrificado económicamente en este país, es él. No es eso lo que nosotros queremos, que no cobre dieta. Yo no quiero que él no cobre dieta. Yo no quiero que el líder político no cobre. No, yo quiero que sirva, que utilice su poder para el beneficio de este país, que administre bien el dinero. Es más, si le pudiera dar más, le doy más. Yo no quiero que mi pastor pase hambre. Si yo pudiera darle más, le daba más. Porque mientras más tenga mejor verdad, yo quiero que me inspire. Un liderazgo como Jesús que inspira, lo que tiene, lo que recibe, lo utiliza para repartirlo a manos llenas, no a manos pocas, a manos llenas. Estamos hablando de iglesia. ¿Sabe qué? Que lo que sobró allí se recogió. 260 dice el texto. 260. Y eso, una de las cosas que más me impresiona de ese texto es eso último. ¿Usted sabe por qué? Porque allá en el Maná, les he dicho ya que lo que sobraba, ¿qué pasaba? Se corrompía. Pero aquí, lo que sobra es importante. Y son 260. Oigan, eso me hace pensar en la importancia que nosotros le damos a las cosas que sobran. Cuando hacen una actividad en la iglesia, ahí no se pierde nada. Las sobras nos las llevamos para comerlas. Los pastores ahí hacen nuestro agosto, porque a veces están una semana sin cocinar. Y algunos hermanos dicen, eso está chévere, eso está bueno porque no se pierde nada. Pero a nivel social, ¿cuánta importancia le damos nosotros a lo que sobra? Primero que aquí tenemos un montón de cosas que botamos al zapacón y realmente no puede servirle algo. Mi vaso, el vaso que yo uso, por ejemplo, es un bote de salsa de espagueti. Y yo decidí aprender de alguna manera a darle valor, porque yo, por ejemplo, he ido a Cuba, y en Cuba ahí no se pierde nada, todo se reusa. Y nosotros, sin darnos cuenta, botamos tantas cosas y no le damos importancia a lo que sobra. Aquí, un liderato está consciente de las obras, lo aprovecha todo. Denle pensamiento un ratito. ¿Cuán importante para nosotros son las cosas que nos sobran? Nosotros no valoramos ocasiones las cosas que nos salen de gratis, ¿se han dado cuenta? Le damos más valor a lo que cuesta, porque lo que es gratis, lo que sobra, no le damos tanta importancia. Yo estoy en una ronda nocturna, en un programa de intercambio de jeringuillas y también de darle alimento a personas que tienen algún tipo de adicción en las madrugadas. Es un proyecto que lleva un montón de años, dirigido por Iniciativa Comunitaria. Ustedes conocen ese programa, ¿verdad? Y yo estoy viendo un muchacho de 21 años, mucho estoy viendo, esto se queda de aquí, 21 años, llevan 3 meses en el piso, 3 meses, 21 años, lindo, cara bonita. Esa persona se está metiendo heroína
el 10% de la heroína que se vende por ahí en la calle, en la mayoría de los casos, el paquete de heroína lo que tiene es 10% y el resto es porquería pura, principalmente anestesia de caballo, ¿sabes? Por eso es que le explotan esas cosas en la tienda. Aquí hay un muchacho que se llama Junior, que siempre se para en la ceiba, al frente de la ceiba, no sé si ustedes lo han visto. Yo me crié con ese muchacho, él es mayor, tiene 51 años, yo tengo 40, pero lo criamos juntos. Y siempre que yo hablo con él y paso un rato allí. Él me cuenta a mí que cuando se usa, la persona que usa anestesia, se mete esa heroína, cuando utiliza la heroína de verdad, no le hace efecto, así que tiene que depender porque genera más adicción, dicho por un adicto, genera más adicción esa anestesia. ¿Por qué le digo esto? Porque le voy a decir, siga la cadena de distribución de la droga. Si yo compro un cargamento de heroína, yo tiro droga, ¿verdad? Yo me pongo mi gabán, mi corbata, tengo mi Mercedes, soy el que reparto la torta a todo el mundo. Yo compro un cargamento de heroína. A ese cargamento de heroína le meto Tylenol, le meto culé, le meto tan de China, le meto anestesia, le meto cuanta porquería. Eso es lo que ocurre, hermano. Se me coló el hermano. Estoy tratando de mejorar eso. Le meten de todo. Usted sabe el porciento de ganancia que tiene ese cargamento de heroína. El porciento de ganancia. Sigue esa cadena, se mezcla, se reparte, se llega al punto donde sea. Y ese sobrecito que vale a lo mejor, qué sé yo, 10, 15, 20 pesos, se lo mete ese muchacho que tiene 21 años y lleva 3 meses en juicio porque tuvo un problema familiar. Ese es el que usted ve a las 3 de la mañana por ahí llega el bolsillo. Y usted y yo le tenemos miedo y le cerramos la ventana. Porque esa es la sobra del imperio de la droga en el mundo entero. Esa es la sobra. ¿Y qué nosotros hacemos con la sobra? La despreciamos, la desperdiciamos y no la valoramos. Sin embargo, cuando vemos al de corbata, con gabán, con el Mercedes, repartiendo torta, nos impresionamos. Porque lo que sobra no tiene valor. Sin embargo, un liderazgo que inspira en Jesús, lo que sobra, mira esto es lo último que voy a decir hoy. Lo que sobra es lo más importante. ¿Cómo es eso, pastor? La piedra que los utilizaron, la piedra que los constructores desecharon, se convirtió en la piedra principal. Le doy otro. Dios, dice Pablo, ha escogido lo vil y despreciado para avergonzar a todos los demás. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Jesús dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Le digo otra. El padre del hijo pródigo, que le da 2 millones al muchacho, el hombre se volvió loco. Mujer, droga, alcohol, sanar, heroína, ese caballo. Terminó comiendo el garroba. ¿A quién ustedes han comido el garroba? Nunca en mi vida comí el garroba, pero los gallitos que se hacían, eso nada más es una peste. ¿Se acuerdan de los gallitos? ¿Yo no voy a los gallitos? Yo voy gallito. Mire, y cuando ese hombre dice: mira, el obrero más indigente está mejor que yo. Y dice el texto que esta es una de las imágenes más gloriosas para mí. No que el Padre lo recibe, sino que sale corriendo tras de él a recibirlo. Él que estaba perdido, esto era sobra, y ha vuelto a la vida. Alaba mi alma su nombre y todo lo que es él. Oiga, le digo otra.
somos la sombra para esa sociedad. Mira el Simón Guillo este. Si Jesús supiera qué clase de mujer es esta, que es una mujer de mala vida, ¿sabrá Dios qué le habrá hecho esa mujer a Simón? Porque no sabemos cuál era su pecado, pero nos lo imaginamos, ¿verdad que sí? Porque estamos todos prejuiciados. Incluyéndome a mí en esto. Mire, y coge y le dice, oye, porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Pero ¿cómo es posible? Pues mira, quien ama mucho, quien ama de verdad, ese recibe perdón de pecados. Amén. Le digo otra. Puedo estar aquí toda la tarde para mostrarle un punto. ¿Y cuál es el punto? Que en el reino lo que no sirve, lo que se pierde, lo que se tira a pérdida, es lo que más valor tiene. En el gobierno, en la empresa privada, inclusive en las iglesias, en los diferentes movimientos, nosotros hemos desarrollado una cultura donde lo que se pierde no sirve, pero aquí lo perdido vale más. Y en nuestro egoísmo, todo aquello que es distinto, que entendemos o interpretamos que es pérdida, que es sobra, nosotros no le damos valor. Recuerden la imagen de los jornaleros. Uno llegó a las 6 de la mañana, otro a las 9, otro a las 2, otro a las 3, y el que llegó a las 3 que iba a recibir lo mismo, los demás por su egoísmo, no cómo va a recibir lo mismo. ¿Y qué le dice el jefe, el masquimasca? ¿Qué le dijo? Le dice, no, yo combine contigo en esto porque estás pidiendo. Y a veces en nuestro egoísmo se nos olvida el egoísmo del hermano de la parábola del hijo pródigo. Lo tenía todo. Y nosotros no podemos comprender que ese Dios, que es tan grande en riqueza, le da a todos por igual. Y nuestra inseguridad, nuestro egoísmo, usted ponga el nombre que le dé la gana, no nos permite comprender que eso que nosotros hemos tirado a pérdida aún de nuestra propia vida es lo que Dios puede usar para inspirar a un pueblo. Eso, y ya no hablo más. En el reino, lo que nosotros consideremos peor puede ser nuestra mayor ganancia. Quien sostiene hoy día la Comunidad Europea en las tomas de decisiones políticas es Alemania. Cuando yo estudiaba bachillerato, yo leí artículos donde los alemanes estaban hablando de reducirse la jornada salarial para un poco combatir ese impacto económico que iba a surgir. Yo casé hace 3 meses atrás una pareja de alemanes en el Jardín Botánico de Río Piedras. Profesionales los dos, y les pregunté, ¿y qué pasaba con Alemania en el asunto de la crisis? Y me dice que están. Y le pregunté qué habían hecho. Y me contó que una de las medidas fue precisamente esa. No ahora. Óyeme, en el 1989 se derrumbó el muro de Berlín. En la década del 90. Alemania estuvo dividida por más de 40 años. Se unió en el 90 y hoy, 22 años después, se levantaron su economía. Lo que fue quizá la experiencia más difícil que vivió ese pueblo, quizá eso lo llevó a comprender que si no se ponían de acuerdo, podrían volver a tener una tragedia. Yo te pregunto a ti, yo me pregunto a mí, ¿hasta cuándo nosotros vamos a dejar para aprender de nuestros errores? ¿Hasta cuándo los políticos van a seguir lo mismo? ¿Pero hasta cuándo la iglesia va a seguir lo mismo? ¿Hasta cuándo los hogares van a seguir lo mismo? ¿Hasta cuándo nuestra vida va a seguir igual? ¿Qué valor le vamos a dar a lo que nosotros consideramos que es una pérdida de nuestra vida? ¿Acaso el pasado puede ser lo mejor para no seguir adelante? ¿Acaso una mala decisión nos puede ayudar y nos puede inspirar? ¿Cuándo escuchamos aquí en nuestras iglesias, en los días de testimonio, una líder que expresando cómo Dios lo utilizó para en un error que cometió en la crianza de un hijo?
testificamos de que nos pegamos en la loto. No, ustedes no juegan la loto, ¿verdad? Yo tampoco. Nosotros testificamos cuando Dios hace algo grande en nuestra vida. Eso es importante hacerlo. Pero ¿qué tal si nosotros testificáramos de aquellos pecados que nosotros tenemos que necesitamos para que otras personas mejoren? ¿Qué inspira más? ¿Lo grande mío o cómo yo utilizo mi defecto para convertirlo en una bendición? ¿Por qué no inspira Nelson Mandela? ¿No fue porque estuvo 27 años preso? ¿Por qué no inspira a Gandhi? ¿Por qué no inspira, mira, si te Solida Ferrer? ¿Por qué no inspira Rosa Parks? ¿Por qué no inspira? ¿Por qué hay camisas de Pedro Albizu Campos y no hay camisas de Luis Marín? ¿Por qué hay camisas de Che Guevara y no hay camisas de Fidel Castro? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? Esa gente entregó su vida, nos inspiró desde sus carencias. Esa gente sufrió. Óigame, vuelvo al principio. Si su sufrimiento usted lo utiliza, si lo poco que usted tiene, usted y yo lo utilizamos, dando gracias por ello, para repartir a los demás, para compartir la vida, yo creo que este país puede mejorar. Fíjese la iglesia va a mejorar por consecuencia directa. Pero una iglesia que piensa más allá de sus narices, reconoce que el poder que habitó en Jesús no es para la iglesia, es para el mundo entero. Y allí terminó. Los discípulos no entendieron. Los que lo vieron dijeron: este debe ser un profeta. Después quisieron entronizarlo y hacerlo rey, y actuaron de forma violenta. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vemos a alguien que inspira, que utiliza sus obras, la cosa negativa, y la utiliza y nos inspira a nosotros lo que queremos hacer es endiosarlo. ¿Y qué hacemos con Jesús a veces? Y con lo que él hizo, entronizarlo. Y entronizarlo significa: yo no puedo lograr eso que él hizo. Esa gente, dice el texto, que actuó de forma violenta contra Jesús. Cuando usted y yo no asumimos esa responsabilidad que nos toca de hacer esto mismo que hizo Jesús, porque para eso nos dio el poder para hacerlo. Cuando no lo hacemos, cuando creemos que no podemos hacerlo, entonces tendemos a mirar a eso como lo más grande del mundo. No trate de entronizar solamente a Jesús, imitemos a Jesús, reinventemos ese poder. ¿Qué hizo Jesús cuando quisieron entronizarlo y hacerlo rey? Se fue solo. Dígame si un líder político de este país, cuando lo quieran hacer rey, se fue solo. Dígame si usted, que fue líder o que es líder de la iglesia, cuando siente tanto poder, se va a ir para que otro. Le invito en esta mañana: imitemos a Jesús, reinventemos a Jesús para este tiempo. Así vamos a inspirar a este pueblo. Así vamos a inspirarnos a nosotros mismos. Así vamos a inspirar a nuestra familia. Así vamos a inspirar a nuestra iglesia. Vamos a inspirar a nuestro país. Así inspiramos. Te pregunto en esta hora: ¿tú quieres imitar a Jesús? Si es así, yo te invito ahí donde estás a ponerte de ti. Te invito a Jesús. Y si tu decisión y mi decisión es imitarlo, eso es estar consciente de la necesidad de los demás, empezando por mí y por los más cercanos a mí. Es pensar que yo puedo crear un espacio agradable
para atender la necesidad de otros. Es saber que yo de todo lo que viva y de todo lo que reciba puedo dar gracias y tener una vida de gratitud. Y yo puedo dar gracias por lo que recibo y compartir. No dejando de amarme yo porque sería igual de terrible, pero amándome a mí, amando a los demás. Y sabiendo que lo más que Dios va a usar, y lo digo con mucha fe, lo más que Dios va a usar es lo que consideramos pérdida. Lo que hemos considerado que es nuestro mayor defecto, eso nos mantendrá comprometidos con la resurrección de Cristo y también con su muerte. A lo mejor no te valoras, valórate hoy. Y desde esa realidad, humanizando esa conciencia de poder que recibimos de Dios, vamos a inspirar. Una palabra amorosa, levantarse de un pecado, recoger vela, reconocer una falla y decir, mira, para mí, pero vamos adelante, y hacer actos producto de arrepentimiento. Así imitamos a Cristo. Señor, estamos delante de Él. Y nosotros sabemos que no es fácil. Y nosotros sabemos que el discurso que hemos aprendido en este tiempo, a lo mejor no antes muy fácil, pero es el día ahora, nos invita a todo lo contrario que tú fuiste. Pero es que en el tiempo ese que tú viviste era igual. Y tú te levantaste y tú afirmaste lo imposible dentro de esa realidad de pobreza. Y tanto fue el efecto que esa iglesia hoy está tan viva como en el tiempo. Y aquí estamos en Puerto Rico, conscientes de tu poder. Ayúdanos, Señor, a no verte tan lejos de nosotros, a verte más cerca. Porque al fin del día, Señor, tú estás dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón. Tú estás accesible. Y cuando vinimos a esta tierra, vinimos contigo. Y en nuestro embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, incluyendo esta mañana de hoy. Y las decisiones que tomamos. Y grandezas veremos en ti, para el beneficio de nuestra querida patria y del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, iglesia.